Extiendo mis saludos hacia usted, estimado tutor y audiencia que se encuentra visualizando este video. Soy el maestrante Jesús Pantucín Barrera. Para esta oportunidad realizaré la disertación de mi trabajo académico de la materia de metodología y de investigación jurídica, titulado La motivación en sentencias de tribunales penales en Ecuador. La sentencia escogida para esta presentación es del caso 748-20-EP. El mismo surge de una confusión en la identificación de una persona procesada en un juicio penal, lo cual llevó a la privación de libertad de Pedro Vicente Fernández Vargas, quien no era el sujeto del proceso judicial correspondiente. La Corte Constitucional acepta la acción extraordinaria de protección presentada en contra de una sentencia de apelación que negó una acción de habeas corpus. Dicha sentencia vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación del accionante, porque no analizó su alegación de ilegalidad de la detención. Luego, la Corte Constitucional, en el examen de mérito, establece la arbitrariedad de la privación de libertad del accionante, porque fue dispuesta por un error en la identificación del acusado de un juicio penal. La motivación en el contexto jurídico hace referencia a la obligación que tienen las autoridades de fundamentar sus decisiones, explicando el razonamiento detrás de ellas. Quiero decir que esto implica proporcionar razones claras, tanto fácticas como jurídicas, para justificar el acto o resolución. Este principio no solo permite a las partes entender la lógica detrás de la decisión judicial, sino que también contribuye a la transparencia y legitimidad del proceso judicial. La motivación se convierte, por lo tanto, en una salvaguarda de la imparcialidad y la justicia. En un Estado constitucional, la legitimidad de las decisiones estatales no solo depende de quien las emite, sino del por qué se emite, lo cual es clave para garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa. El estándar de motivación hace referencia al nivel mínimo de desarrollo argumentativo que debe tener la fundamentación para ser considerada suficiente. El incumplimiento del estándar de motivación puede presentarse en tres formas principales, pudiendo ser esta: la inexistencia, la insuficiencia y la apariencia. La inexistencia se trata cuando no hay fundamentación alguna. La insuficiencia recae cuando la fundamentación es incompleta o deficiente. Y por último, la apariencia es cuando parece haber fundamentación, pero esta está viciada por incoherencias o contradicciones. En la sentencia impugnada por la Corte Constitucional, referida en la sentencia 748-20-EP, en las 24, se puede identificar el siguiente vicio de la apariencia, que es la incongruencia frente a las partes. Este vicio ocurre cuando el juez no responde a un argumento relevante planteado por las partes, lo cual afecta a la resolución del problema jurídico principal. En el caso específico, la Sala de Apelación ignoró el argumento central del accionante sobre la arbitrariedad y falta de legitimidad en su detención, debido a un error en su identidad. En lugar de resolver este punto, el tribunal se limitó a señalar que el habeas corpus no es una vía para corregir errores en sentencias penales, omitiendo abordar la vulneración al derecho a la libertad y el debido proceso del accionante. Como impacto tenemos que la omisión dejó sin resolver el principal problema jurídico planteado por el accionante, lo que desnaturalizó la decisión, y la motivación aparentó ser suficiente cuando en realidad no abordó aspectos fundamentales. En la fundamentación jurídica, el vicio motivacional de la incongruencia normativa frente a las partes existe, ya que la sentencia impugnada ignoró normas relevantes para analizar la arbitrariedad de la detención del accionante, particularmente las disposiciones del artículo 89 de la Constitución, que regulan el habeas corpus. Esto generó una desconexión entre las normas aplicadas y los argumentos planteados, lo que constituye una incongruencia normativa frente a las partes. Por otro lado, el vicio motivacional de incongruencia normativa frente al derecho de la sentencia impugnada aplicó incorrectamente las normas constitucionales sobre el habeas corpus, desvirtuando su finalidad y dejando sin protección el derecho fundamental a la libertad del accionante. Esta tergiversación normativa constituye una incongruencia normativa frente al derecho. El vicio motivacional de incongruencia fáctica frente a las partes existe debido a que la Sala de Apelación omitió analizar los hechos principales relacionados con el error y la identidad y su impacto de la detención del accionante, dejando sin resolver los argumentos relevantes planteados por la parte. Por lo consiguiente, el vicio motivacional de incongruencia fáctica
frente al derecho se da por el hecho de que la sentencia impugnada no relacionó correctamente el hecho del error de identidad con los derechos constitucionales a la libertad y al debido proceso. Esta desconexión entre los hechos probados y los derechos aplicables constituye una incongruencia fáctica frente al derecho. En conclusión, el déficit de motivación en la sentencia de apelación no solo contravino estándares constitucionales, sino que también dejó sin tutela efectiva derechos fundamentales de Pedro Vicente Fernández Vargas, dado que la motivación judicial es una garantía esencial del debido proceso. La ausencia de este elemento justifica plenamente la anulación de esta sentencia. La Corte Constitucional actuó correctamente al declarar la nulidad de resolución y ordenar reparaciones integrales, fortaleciendo así la justicia constitucional y los derechos humanos. Hasta aquí mi disertación, estimado tutor. Muchas gracias.